siempre, muchas gracias por estar presentes. Y bueno, cuando quieras, Bueno, hoy empezamos. vamos a tratar un tema que de alguna manera va a retomar cosas que ya hemos visto, pero que es un tema que está muy presente en todos los planes de alfabetización y demás, y que es el tema de la fluidez. Entonces, me pareció importante revisar este tema y además mostrarles un programa que nosotros tenemos para el desarrollo de la fluidez lectora y que espero que pronto se está haciendo una aplicación con ese programa, la está haciendo la empresa Globant y que pronto puedan disponer todos de ese material para que los chicos, bueno, independientemente del grado en que estén, puedan adquirir fluidez en lectura. Entonces vamos a empezar viendo el programa de fluidez, lo hemos hecho con Vanessa Demier, y Vanessa Demier hizo su tesis de doctorado sobre este tema precisamente de fluidez. Bueno, por eso hicimos un programa para desarrollar fluidez en lectura. Bueno, revisemos un poco qué es la lectura, viendo los modelos. Por supuesto, actualmente los neurocientíficos parten bueno, ya lo planteaba la psicología cognitiva, que es un proceso cognitivo la lectura y que comienza cuando los ojos reciben ese impulso de la página escrita. Entonces, lo que se ha estudiado mucho es el movimiento de los ojos para ver cómo se produce esa lectura, desde los movimientos de los ojos a todos los procesos mentales internos. Y lo que se observa es que los ojos están en continuo movimiento, que van saltando de una palabra a otra. Lo que se ve arriba a la derecha es cómo van saltando y van fijando, los ojos se van fijando en cada una de las palabras de contenido, es decir, en los sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos, y en esa fijación toman la información necesaria a partir de ir procesando las letras para acceder al significado de cada una de las palabras. Y lo que dice es cuántas letras se identifican por fijación y cuántas palabras lee un buen lector por minuto. Bueno, ¿qué es lo que, lo que señalan los neurocientíficos y que ya sabíamos por qué? Porque si bien el habla tiene, el lenguaje oral o de señas tiene una base biológica, la escritura no, entonces el cerebro tiene que reciclarse y reformular áreas visuales y formar nuevas conexiones para poder leer. Es decir, que la lectura requiere de un aprendizaje sistemático, intensivo y explícito. Y eso es lo que ha cambiado con nuestra propuesta y con otras propuestas que se hacen, bueno, ya hace tiempo, cuando se observó que los chicos no aprendían a leer y escribir por inmersión, por estar en contacto con carteles, sino que necesitaban que se les enseñara explícitamente a leer, se les enseñara explícitamente las correspondencias para formar precisamente la caja de las letras y las estrategias de comprensión y de producción. Entonces, leer es aprender, es formar esas conexiones, porque cuando nosotros leemos, tenemos que activar el significado de la palabra que identificamos. Entonces, ese significado está en las áreas del lenguaje. Entonces, las áreas visuales que procesan las palabras escritas tienen que estar conectadas con las áreas del lenguaje y también están conectadas con áreas motrices. Por eso la escritura, como hemos visto y creo que ya hemos dicho, la escritura promueve también el aprendizaje de la lectura, porque son todas esas conexiones que se forman en el cerebro entre distintas zonas y que nos permiten leer, acceder al significado de las palabras y acceder a su pronunciación.
Entonces se requiere el acceso a través del habla. Bueno, ¿qué es lo que muestran los estudios ya muy antiguos? Y es que se necesita mucha práctica de la lectura, bueno, esfuerzo, por supuesto, atención y mucha práctica, ¿por qué? Porque tenemos que identificar, ver la palabra e identificar rápidamente el significado. Y para eso tenemos que practicar la lectura, hacer lecturas repetidas. Ya en la década del 70 se proponía el tema de las lecturas repetidas de un texto, la situación de lectura en eco y de lectura coro para promover precisamente que las palabras se reconozcan en forma automática. ¿Qué significa reconocimiento automático? Reconocimiento sin esfuerzo, que es el reconocimiento que pueden hacer los lectores expertos, sin ningún esfuerzo, de tal manera que todo el esfuerzo cognitivo se ponga en la comprensión. Si los chicos van pronunciando letra por letra, articulando sílaba por sílaba, y lentamente no acceden al significado en forma rápida y precisa, no van a poder comprender el texto, no han automatizado ese proceso. Por eso los programas de fluidez, que ya desde la década del 70 se vienen realizando, como el que vamos a ver, programas de fluidez para que los chicos puedan comprender los textos. Y ahora vamos a ver qué es la fluidez. Bueno, acá dice que leer es más rápido que adivinar. ¿Por qué? Porque en lo que se ha propuesto en general, bueno, la propuesta anterior con la que se ha trabajado es que era adivinar, anticipar lo que iba a pasar, no leer, no fijar la mirada en cada una de las palabras. Y el lector principiante lee en forma secuencial la palabra, va identificando letra por letra y accediendo al sonido y accediendo a través del sonido al significado de la palabra. En cambio, el lector experto procesa en paralelo. ¿Qué significa? Que fija la mirada, estas son investigaciones hechas ya hace tiempo en el marco de la psicología cognitiva, que fija la mirada en la palabra y se activan letras, se activan detectores de rasgos que identifican distintas letras que a su vez identifican palabras, y la palabra que recibe mayor activación, porque se van activando, es la palabra que identificamos. Es decir, que el lector, para ser un lector experto, tiene que automatizar este proceso y pasar de la lectura secuencial de la palabra a esta lectura en paralelo, que le permite reconocer las palabras en forma más rápida. Bueno, los modelos de lectura, estos son los modelos clásicos de lectura, nos muestran, y esto es importante, tengan en cuenta este modelo de las sogas, ¿no es cierto? Muestran que los dos subprocesos que conforman la lectura. Por un lado, el reconocimiento de palabras. Esa es una soga, se va entrelazando con la otra, que es la comprensión. Recuerden que dijimos que leer implica dos subprocesos: comprender el lenguaje y reconocer las palabras. Y para reconocer las palabras tenemos que desarrollar conciencia fonológica, aprender las correspondencias y en algunos casos, pero eso es para el inglés, el reconocimiento visual. Y en el caso de la comprensión, como hemos visto, el conocimiento sobre el mundo que el texto trae, del vocabulario, de las estructuras, del lenguaje, bueno, el conocimiento sobre los distintos géneros discursivos. Pero lo importante es que la fluidez se logra cuando estas dos cuerdas se van entrelazando. Es decir, la fluidez no es solo reconocimiento rápido y preciso de las palabras y cantidad de palabras por minuto, sino que es también comprensión. Es decir, en el modelo de la cuerda nos muestra cómo se van integrando los dos procesos y se van relacionando. No sé si queda claro.
Es decir, la fluidez implica este entrelazamiento de las dos cuerdas, es decir, el reconocimiento de palabras y las estrategias de comprensión, porque los chicos pueden reconocer las palabras y leerlas, pero no tener las estrategias de comprensión necesarias, como hemos visto, ¿no es cierto? Todas las estrategias de comprensión que hemos estado revisando, y entonces no logran tener fluidez en lectura. Fluidez en lectura implica el entrecruzamiento de estos dos subprocesos, de lectura de palabras en forma automática, rápida y precisa, y estrategias de comprensión. Bueno, este es otro modelo más complejo porque muestra los movimientos sacádicos. Lo que muestra es que se parte de la fijación de los ojos, ¿no es cierto? Se procesan las palabras bueno, en procesamiento, se reconocen las palabras, se va representando el texto y no solo las operaciones, sino que muestran también las estructuras de memoria en las que están involucradas, porque a medida que vamos construyendo esa representación mental del significado del texto, tenemos que tener esa representación que se va ampliando e incrementando a medida que vamos incorporando más información. Esa representación la tenemos que tener activa en la memoria de trabajo, working memory. En la memoria de trabajo tenemos esa representación activa a la que vamos agregando mayor información. Y ahí lo que muestra es este modelo, lo que incorpora es los movimientos sacádicos, es decir, los movimientos de los ojos que van saltando de una palabra a otra y que al fijarse en una palabra inician de nuevo todo el proceso. Es decir, cada vez que los ojos se fijan en una nueva palabra, se inicia todo el proceso de codificar esa palabra, de acceder a su significado, de relacionarla con las palabras anteriores. Bueno, este es otro modelo que es, pero en lo mismo. Es decir, el conocimiento que tenemos que tener sobre el lenguaje, el conocimiento general del texto, conocimiento sobre el lenguaje y cómo se van identificando las palabras, representando, y se va haciendo una representación después de un procesamiento sintáctico, una representación del significado del texto a través de activar todo este conocimiento. Por eso el proceso de lectura es complejo. Los chicos tienen que dominar el sistema lingüístico en la oralidad, porque si no, no pueden comprender los textos. Por eso trabajamos tanto con la oralidad. Y otro tema son los textos, porque hasta ahora, ¿qué vimos? Hasta ahora vimos al lector, pero el lector va a desempeñarse de diferente manera según sea el objetivo de la lectura y según sean los textos, según sea el tipo de texto que está leyendo. Es decir, el tipo género incide en la comprensión. No es lo mismo leer un cuento simple que leer un texto sobre, bueno, la física cuántica. Hay un gran abismo entre uno y otro. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, que los textos expositivos son mucho más complejos para su comprensión que los cuentos o los relatos, que todo lo que es género narrativo, que es mucho más simple, una noticia, un cuento, una experiencia personal. Entonces, también la estructura simple del texto, clara. Ya hemos visto la superestructura y la vamos a volver a revisar. Y como vimos también, el vocabulario incide muchísimo y también el contenido, el tópico y la extensión. La extensión. Y sobre todo si queremos que los chicos lean más de un texto y utilicen más de una fuente, porque van a tener que eh, articular, articular en un todo coherente la información que proviene de distintas fuentes. Hola Anita, ¿cómo estás?
Te Sí, habla Juli. sí, Juli. Recién tenía problemas técnicos y por eso no escuchaba el audio, por eso no presenté yo y me suplió Ana. Sabes que ahora que mientras te escucho, Mm, pienso, ¿por qué hoy tenemos chicos que pueden leer de forma fluida, lo que nosotros conocíamos como la forma fluida, que es leer de corrido en realidad, pero que sí, al finalizar el texto no pueden comprenderlo o no tomaron las ideas principales? ¿Cómo se explica como esa automatización de la lectura claro. sin la comprensión? Muy buena pregunta, Juli, porque precisamente lo que te muestra el modelo es que si vos no tenés y dominás las estrategias de comprensión, por más que puedas leer, se los llama decodificadores esos chicos. Chicos que pueden, y sobre todo en español es muy fácil leer, es muy fácil decodificar, porque las correspondencias son pocas y las excepciones a esas correspondencias son pocas también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si simultáneamente vos no enseñás a estrategias de comprensión, evaluar solo, considerar solo la cantidad de palabras que leen por minuto o por la unidad de tiempo que sea, no es suficiente. La fluidez implica estrategias de comprensión, porque se pone mucho el acento actualmente, por eso quería tomar el tema, en la cantidad de palabras que los chicos pueden leer por minuto. ¿No es así? Sí, Pero sucede que hay chicos que pueden leer, ya te digo, y sobre todo en español, pero también se observa en inglés, en forma rápida, porque automatizaron el proceso de decodificación, pero si no les enseñaron a comprender, no se les enseñaron todas las estrategias que hemos estado viendo hasta ahora para realizar inferencias, para relacionar la información, para jerarquizarla, es decir, todo lo que hemos visto de cómo enseñar comprensión, si no se enseña, no es fluido. Un lector fluido es un lector que comprende el texto. Es necesario poder leer en forma rápida y precisa las palabras, pero no es suficiente. Tenemos que enseñar, por eso nosotros trabajamos desde jardín y enseñamos desde jardín estrategias de comprensión de textos oralmente. Y esas estrategias que uno enseña a través de la oralidad, después se aplican en la escritura. Entonces, muchas veces se pone el foco, porque fue lo que pasó en el siglo pasado, en la década del 70. Se puso el foco cuando se hablaba de fluidez, se puso el foco en la rapidez y precisión en la lectura de palabras, en la decodificación. Pero la fluidez no es solo decodificación, sino es necesaria. Pues si el chico no puede decodificar, no puede comprender, no puede leer nada. Pero no es, vuelvo a repetir, no es suficiente. Si nosotros queremos evaluar fluidez, sí, es un dato, ahora vamos a ver qué es la fluidez. Un dato es la cantidad de palabras que leen. Pero si no evaluamos al mismo tiempo comprensión, no estamos evaluando fluidez. ¿No es cierto? Tenemos que evaluar ambos procesos. Por eso el modelo de la cuerda, porque la lectura fluida es ese entrelazamiento entre las habilidades de decodificación y las habilidades de comprensión. No sé si está claro. Sí, Anita, perfecto. Muchas gracias. Bueno, solo textos narrativos no, ya me dijimos que son los expositivos mucho más complejos y las secuencias de los textos expositivos, es decir, la estructura que podemos encontrar en los textos expositivos, que ya lo hemos visto, pero de cualquier manera lo voy a repasar y quiero que tengan también este power para que lo puedan repasar con otros textos, porque vamos a tener estructura de descripción, de seriación, de organización causal, de problema-solución, y lo último no lo veo y no me lo acuerdo, porque lo tapa esto. La última aparece comparación. Comparación, gracias. Te voy a necesitar mucho, Julio, hoy porque abajo no veo. Dale, dale.
Entonces, vamos a revisar estas estructuras porque ustedes tienen que aprender a analizar los textos. Todos los profesores que enseñan contenidos tienen que poder analizar los textos expositivos, identificando las secuencias de la estructura que tienen esos textos. Por ejemplo, acá tenemos una descripción. Esto es un texto de Klofki. Es un texto para segundo grado, porque generalmente no terminan las lecturas de Klofki. Ustedes no sé si tienen, bueno, no las terminan en primer grado y pasan a segundo grado con ese material. Es la descripción de un hotel que se está construyendo en Dubái debajo del mar. Entonces, el organizador textual de la descripción es, ¿qué vamos a describir? Un hotel, lugar de construcción, paredes y techos, es decir, los elementos que cada una de las unidades de información van identificando, ¿no es cierto? Van explicando. Lugar de construcción en el fondo del mar, paredes y techos de vidrio, bueno, todo como es la descripción y se vuelca en estos organizadores gráficos. Pero este análisis del texto, de este texto expositivo, tiene que hacerlo el docente antes de la lectura. Antes de la lectura y luego de la lectura, volcar, como vimos en estos gráficos, la información, porque estamos enseñando a jerarquizar la información, a ver qué información es más importante y a partir de este organizador hacer un resumen sobre esa información. Bueno, acá tenemos otro texto en el que se compara el campo y la ciudad, entonces también comparativo, cómo es el campo, los alimentos donde se obtienen, no sé, en la ciudad, en el campo en un lugar, en la ciudad en otra, y bueno, todos los elementos que hay en el campo, las diferencias en las construcciones, en las calles, en la movilidad, en los elementos que se van a encontrar permiten identificar la estructura de base. Esta es la estructura de base, cómo está organizada la información en un texto comparativo. Entonces, vemos el texto comparativo o la otra posibilidad que vimos en la jornada anterior, en la reunión anterior, es un texto sobre el campo, un texto sobre la ciudad. Y después escribimos un nuevo texto comparando. En la ciudad hay muchos autos, camiones, en el campo se trasladan más seguido en tal forma y tal, bueno, es decir, toda la comparación. Después la seriación, es decir, hay una serie de datos que se agrupan en una secuencia temporal. Que eso ya lo vimos, cómo construimos una casa con ladrillos de plástico y cómo se hacen los ladrillos de plástico. Primero se tritura la botella, bla, bla, bla. Es decir, identificar la estructura permite al docente organizar la información, que después se vuelca precisamente en estos organizadores textuales, organizar la información y una vez que uno comprende e identifica la organización de la información, tiene más recursos para enseñar ese contenido. Es decir, que tenemos que analizar los textos para enseñar contenidos y para enseñar estrategias de comprensión. En este texto, lo que es el señor Porqué. El señor Porqué es un científico que les contesta a los chicos por qué sucede tal cosa. Muestra a los chicos la imagen de un pato, el pato está nadando y se pasa el pico por las plumas, entonces, ¿por qué lo hace? Es decir, es una organización causal, causa-efecto. Tiene glándulas de grasa, las glándulas de grasa pasa la grasa por las plumas y el efecto es que no se mojan. Es decir, que en todos los textos expositivos vamos a encontrar alguna de estas estructuras o varias secuencias
y una secuencia puede ser descriptiva, la otra de causa y efecto. Puede haber en un mismo texto expositivo varias secuencias, que es lo que tenemos, estructuras, que es lo que tenemos que identificar. Aquí se habla del problema de la energía. Este problema solución, la falta de energía, se instalan molinos de viento. Bueno, el problema es que falta la energía y la solución es instalar molinos de viento que ustedes tienen y en cantidad, porque los he visto, porque esta aventura de Klosky sucede en Puerto Madryn. Bueno, entonces, es importante, como dice acá, que desde jardín se utilicen textos expositivos, porque en general se privilegian los cuentos. Está muy bien, la ficción es fundamental, pero también los chicos hay que despertar, los chicos de por sí son curiosos y si uno los motiva con textos interesantes sobre animales, sobre lugares, se van a interesar y van a aprender. Tienen que tener desde jardín contacto con textos expositivos. Y por supuesto, en primaria, sobre todo que ya los textos expositivos van a ser mucho más frecuentes a medida que se va avanzando en la enseñanza de las disciplinas. Bueno, le vamos a hablar directamente de fluidez. ¿Alguna pregunta con respecto a los modelos de lectura? Hasta ahora en el chat no ha aparecido nada. No sé si alguien tiene alguna consulta que se anime a abrir micrófono o podemos continuar. No, todo claro, dicen. Bueno, entonces, como dijimos, en la fluidez lectora convergen las habilidades de reconocimiento de palabras y de comprensión. Es decir, esto hay que tenerlo muy en claro. Ahora bien, ya desde hace tiempo se planteó la lectura en voz alta como un medio para desarrollar fluidez. En realidad, cuando yo empecé a hacer investigación, por eso vamos a ver trabajos que nosotros hicimos, en realidad, en la década del 60 se discutía si los chicos debían leer en voz alta o debían leer en silencio. Había una discusión sobre eso. Y en nuestro medio esa discusión fue muy fuerte. De hecho, por ejemplo, en Chile, los especialistas en lectura habían dicho que solo podía enseñarse a leer en silencio. Bueno, después, por supuesto, se revió a través de las investigaciones. Este, mm, Ahora, ¿por qué surge este debate? Lectura en voz alta, lectura en silencio. Y es interesante. Después vamos a ver las investigaciones que es lo que muestran. Pero ahora quiero que atiendan a por qué se consideraba que la lectura en voz alta impedía la comprensión. ¿Por qué? Por la manera como se hacía leer a los chicos en voz alta. Es decir, si el chico tenía que pasar al frente y no sabía leer, ¿qué pasaba? Se sentía realmente muy mal. Entonces, no quería leer o leía y no comprendía nada, no comprendía lo que leía. Entonces, los investigadores dijeron, los docentes dijeron, bueno, no lean en voz alta porque los chicos leyendo en voz alta no comprenden. Y el debate era si los chicos comprendían o no comprendían leyendo en voz alta. Berta Braslavsky decía que sí, que había que promover la lectura en voz alta porque para Berta Braslavsky conocía toda la línea de conciencia fonológica a través de su contacto con el CONIN y entonces sabía que había que relacionar la escritura con el habla. Entonces la lectura en voz alta le parecía positiva porque establecía esa relación. Es decir, los chicos estaban leyendo las palabras, diciéndolas, nombrándolas
y activando la representación articulatoria. Entonces, cuando se empieza a investigar si comprendían o no la lectura en voz alta y en silencio, se observa que no había diferencias y que la lectura en voz alta hasta quinto grado favorecía la comprensión. Y después se plantea, ya en la década del 70 y 80, la lectura repetida para fluidez. Es decir, pero como les dije antes, y ese es el punto, se focaliza en esa década en la automaticidad, en hacerle lecturas repetidas para que los chicos decodifiquen en forma rápida y precisa. Es decir, que en la década del 70 y del 80 se había puesto el foco de la fluidez y la lectura en voz alta como una manera de que los chicos desarrollen fluidez, pero en el reconocimiento de palabras. No se la ligaba a la comprensión. No sé si soy clara. Luego, las investigaciones, bueno, la función, porque lo que se empiezan a plantear es cuál es la función de la lectura en voz alta. ¿Por qué los chicos tienen que leer en voz alta? ¿En qué contribuye la lectura en voz alta? ¿Contribuye solo a ganar automaticidad en la lectura de palabras? Ay, perdón. Perdón, tengo un problema familiar, por eso tengo el teléfono prendido, pero no era la llamada que esperaba. No, un familiar que está muy enfermo. Pero creo que lo voy a pagar igual porque, bueno, entonces, ese es el punto. Ese es el punto que tenemos cuando estamos trabajando en enseñanza. Tenemos que distinguir qué proceso, una determinada actividad, a qué proceso apunta de aprendizaje necesario y diferenciar la situación del proceso. Es decir, la situación de hacerlo pasar al frente a los chicos, si ustedes los hacen pasar ahora al frente a los chicos de secundaria, se ponen a llorar porque no pueden leer. Entonces, una cosa es la situación en la que se genera, se le pide al chico que lea en voz alta, y otra cosa es la función que cumple la lectura en voz alta. Es muy importante en el ámbito de la enseñanza distinguir ambos aspectos. Es decir, esta actividad, ¿a qué apunta? ¿Qué proceso de aprendizaje está generando? Entonces, lo que se plantea en el 87 es que la lectura en voz alta ayuda a incorporar la prosodia. Y ahora vamos a hablar explicar bien el tema de la prosodia, que es realizar una lectura prosódica, porque se habla de la lectura de la prosodia, pero en general no se sabe bien de qué se trata la prosodia. Entonces ahí ya se plantea en el 87 que cumple una función. ¿Qué es la prosodia? La prosodia es el acento, la entonación, el énfasis. Yo, por ejemplo, soy muy enfática, los acentos míos son muy enfáticos, ¿no es cierto? La entonación, las pausas que uno hace mientras habla, todos esos rasgos prosódicos que tiene el habla, el acento, la entonación, ¿es cierto? No, no es cierto. Está marcando significados. No lo tiene la escritura. ¿Cómo reemplaza la escritura los rasgos prosódicos? Los reemplaza con puntos, con comas, con signos de interrogación, con signos de exclamación. Pero tenemos que ver qué funciones tiene la prosodia en el procesamiento, en la comprensión del texto oral y del texto escrito. Entonces, vamos a ver precisamente los programas de fluidez, lo que quieren es que los chicos
incorporen la prosodia al procesamiento interno que están haciendo de lectura y de comprensión. Lo que nosotros observamos es cuando hicimos esta investigación comparando la lectura en voz alta con la lectura en silencio, que los chicos, cuando les pedíamos, eran chicos de tercer grado, cuando les pedíamos que en esa época todavía se enseñaba a leer, así que los chicos de tercer grado leían, y les pedíamos que leyeran en silencio y nosotros no las mirábamos, nos escondíamos, ¿no es cierto? Y ellos, cuando leían en silencio, subvocalizaban, es decir, iban diciendo despacito las palabras. Entonces lo que observamos, y que las investigaciones coinciden con esa observación, es que esa subvocalización nos lleva a consolidar la representación mental, es decir, que cumple una función. Porque también es eso, cuando se observó, algunos investigadores observaron que los chicos subvocalizaban, empezaron a tratar de que los chicos no subvocalizaban, no lo hicieran. Pero eso es una estrategia que los chicos naturalmente hacen en cierto momento del aprendizaje porque la necesitan. Y después lo que vimos, lo que hicimos es estudiar la función de la prosodia, porque ya, bueno, nosotros ya habíamos estudiado la prosodia en español, y lo que vimos era que la prosodia es un indicador de comprensión. Bueno, ¿cuáles son los rasgos prosódicos? El acento. Nosotros no acentuamos todas las palabras de la misma manera. Yo ahí le di un acento más prominente a todas. No es cierto, todas las palabras de la misma manera. Entonces, cuando uno habla, le da un acento más fuerte a determinadas palabras porque quiere que esas palabras resalten. Es decir, que para el oyente sean más perceptibles, porque el acento es más fuerza, más intensidad que le damos a la articulación de esa palabra. Entonces, cuando uno observa la prosodia en la lectura de los chicos, se fija si a todas las palabras le dan el mismo nivel de acento o algunas palabras tienen mayor acento, mayor intensidad. Y son las palabras importantes que hay que resaltar. Entonces, por eso el acento nos da una pista, cómo acentúan las palabras al leer en voz alta, nos dan una pista sobre la comprensión. ¿Por qué? Porque si resalta las palabras más importantes, porque tienen un contenido más importante en ese texto, es que está comprendiendo el texto. No sé si soy clara, porque esto no es muy simple. ¿Lo comprenden? ¿Comprenden esta explicación? Bueno, la entonación. La entonación, ustedes saben qué es porque diferencia la intención del hablante. Preguntar, afirmar, dudar, ¿no es cierto? Entonces la entonación es una curva que abarca toda la emisión. Después pausas. Nosotros realizamos pausas cuando hablamos. ¿Y por qué realizamos pausas? Realizamos pausas porque el oyente tiene que procesar y relacionar una serie de palabras. Entonces, nosotros realizamos pausas en unidades, marcando unidades de significado. Es decir, organizamos la información en unidades para que el que nos está oyendo comprenda mejor. Porque si yo hablo sin hacer ninguna pausa, va a ser mucho más difícil que ustedes puedan entender lo que digo. Y yo me quedo sin aire además. Es decir, que el discurso, el habla, está pensado, es un instrumento maravilloso, natural, está pensado la prosodia para ayudar a procesar la información del oyente. Entonces, cuando los chicos hacen las pausas en los lugares adecuados y no hacen pausas después de cada palabra, sino después de unidades de información, uno puede inferir de esas pausas que comprende el texto. Si las pausas son poco frecuentes y están en lugares adecuados. La cantidad de pausas correlaciona
indirectamente con la comprensión. Porque un chico que hace muchas pausas, que pase. La, ja, sa, es decir, pausas dentro de la palabra y pausas entre palabras. Entonces no comprende el texto. Por eso la prosodia en la lectura en voz alta nos indica si comprendió el texto o no. Igual tenemos que verificarlo a través de pruebas de comprensión. Entonces, los lectores fluidos, pocas pausas, el acento de prominencia en las palabras más importantes, la entonación adecuada y comprenden por qué refleja comprensión del texto, el poderle poner prosodia. Es decir, la prosodia es entonces un indicador indirecto de la comprensión. Los lectores fluidos y que comprenden el texto, bueno, los lectores fluidos son los que comprenden el texto, no son solo los que pueden leer muchas palabras por minuto. Entonces, los lectores fluidos podemos inferir que comprendieron el texto fijándonos y atendiendo a la prosodia. Bueno, ¿alguna pregunta? Hasta ahora por el chat no, están mencionando que es súper claro, no hay consultas, Ana. Bueno, entonces, como decía antes, la lectura con entonación no expresiva es un indicador de la fluidez de la lectora, pero de la fluidez entendida como, y vuelvo a insistir, reconocimiento rápido y preciso de las palabras y comprensión. Y esto es muy interesante, porque dice que las comas en la lectura en silencio generan respuestas cerebrales similares a las que se encuentran las junturas, que son las pausas en el habla. Es decir, que la lectura en voz alta promueve es incorporar la prosodia al habla interna cuando leemos. Cuando leemos, por eso es que se generan las mismas respuestas cerebrales, las mismas respuestas que da el cerebro cuando hacemos una pausa en el habla. Se muestra la misma reacción cerebral cuando estamos leyendo aún en silencio, pero hacemos una pausa interna, no sé si me entienden, una pausa interna porque hay una coma, porque la coma está puesta para que hagamos una pausa y podamos procesar la información que nos dio ese texto hasta ese momento. Es decir, que ya las neurociencias muestran que lo que nosotros pensamos desde la psicología cognitiva en relación a la importancia de incorporar la prosodia a la lectura interna, que es la lectura en silencio, era real la importancia que tenía la prosodia para la comprensión. Bueno, ya hablamos de la subvocalización, que lo vamos a encontrar no es algo negativo, no es algo, porque en un momento dado se consideró que la subvocalización no permitía a los chicos, entorpecía el aprendizaje de la lectura. Y después, cuando se analizó la función que cumplía y que tenía una función, es decir, que tenía una función y cuál era la función, al revés, que tenía una función y cuál era una función, entonces se aceptó la subvocalización como parte del proceso de aprendizaje. Y bueno, en la lectura en voz alta, entonces, es lo que va a permitir la internalización de la prosodia. Por eso tenemos que practicar la lectura en voz alta. Pero atención, ¿cómo vamos a hacer que nuestros chicos que no saben leer lean en voz alta? Para eso necesitamos pensar bien cómo vamos a generar situaciones de lectura en voz alta. Bueno, esto ya lo vimos porque es importante el reconocimiento de palabras, porque cuanto más palabras reconocen, por supuesto, van a poder comprender mejor
es decir, hacia arriba y hacia abajo, pero no es suficiente. De cualquier manera, tenemos que practicar la lectura de palabras. La lectura de palabras. Este es, por ejemplo, una de las actividades que proponemos en el programa de fluidez. ¿No es cierto? Tienen tarjetas con palabras, tienen sobres, tienen que leer las palabras lo más rápidamente posible y colocarlas en el sobre que corresponde. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar situaciones, vamos a plantear situaciones en que los chicos tienen que practicar la lectura de palabras, para automatizar el proceso. Vamos a ver distintas situaciones, pero independientemente del grado en el que estén los chicos, tienen que practicar, si no leen en forma fluida, vamos a hacer lecturas repetidas, lecturas a coro, lecturas en eco, pero también práctica de lectura de palabras. Esta es una instancia. Otra instancia que se le presenta es buscar la palabra intrusa. La palabra intrusa es la palabra que no pertenece a esa categoría. Entonces, primero, animales. Entonces, y hay que tacharlo y leer lo más rápidamente posible. Son todas situaciones distintas que llevan a los chicos a hacer lectura de palabras y practicar la lectura de palabras. Porque si no, ¿cómo hacemos esa práctica? Le damos una lista de palabras y que la lea, no, tiene que tener algún objetivo para que esa situación no se torne una situación, bueno, que no motiva a los chicos a realizarla. Bueno, lo que decías, Julieta, vos, muchos chicos que aprenden a leer y codificar luego enfrentan dificultades de comprensión. Una habilidad no garantiza que los chicos comprendan, pero es una habilidad necesaria y que debemos desarrollar. Bueno, miren todas las habilidades que se consideran la base de la fluidez. No es una sola habilidad, no es solo velocidad en la lectura de palabras, también es precisión en la lectura de palabras. Cuando nosotros medimos cantidad de palabras leídas en un minuto, también tenemos que ver si esas palabras, si le hicieron una lectura precisa. También si la lectura es automática, también las habilidades de lectura de palabras en texto, la comprensión, la lectura expresiva. Es decir, todas estas habilidades son la base de la fluidez. No es una sola habilidad, sino que son todas ellas. Es decir, cuando hablamos de fluidez, tenemos que hablar de prosodia, es decir, lectura expresiva, que es una lectura con la prosodia adecuada. Es comprensión, es lectura de palabras en el texto, es velocidad, precisión y automaticidad de ese proceso. Bueno, ahora veamos los programas para desarrollar la fluidez lectora. Como vimos, ya desde la década del 70 y 80 se planteaba la lectura repetida de textos. Lectura repetida de textos. Ahora bien, si nosotros le decimos, sí. No, pensé que era una pregunta. Sí, sí, se activó el micrófono por error. Bueno, no tengo reloj, así que no sé en la hora que es. Estamos bien, Anita, son 8 menos 10. Bueno, ¿a qué hora tenemos que terminar? 8:30. 8:30, bueno, estamos bien. Lectura repetida de textos. Como vimos, ahora, ¿cómo hacemos la lectura repetida de textos? A eso iba.
Porque si le decimos a los chicos, bueno, anda, lleva este texto y léelo 20 veces, no lo va a hacer. Tiene que tener un motivo, motivación para hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es lectura compartida de textos. Y además, modelar la lectura. ¿Qué significa modelar la lectura? Que siempre, primero va a leer el docente. Primero va a leer el docente y va a hacer una lectura dialógica para que los chicos aprendan y comprendan ese texto. Bueno, después se van a hacer lecturas compartidas. ¿Qué tipo de texto elegir? Bueno, todo tipo de texto, pero tiene que, para hacer lecturas repetidas, bien claro, tenemos que buscar textos que los chicos puedan comprender. Es decir, textos, no les digo textos elementales, pero textos más simples. Es decir, para trabajar comprensión y todas las estrategias que hemos visto, vamos a utilizar textos más complejos y sobre todo cuando tengan contenidos disciplinares para enseñar. Pero para hacer lecturas repetidas empezamos con textos más simples. Los cuentos, textos expositivos breves, canciones, poesías, puede ser cualquier tipo de texto, pero empezamos por textos simples. Por ejemplo, el texto este, que es muy simple, la rata canguro, era de noche, la rata canguro salió de su madriguera y prestó atención. Ven que es un texto simple. Sus oídos superpoderosos oyeron a la serpiente que se arrastraba hacia ella de un salto, volvió a meterse en su cueva. Es decir, ¿cómo se va a trabajar? Primero el docente va a hacer la lectura dialógica. Luego van a leer en eco. ¿Qué significa la lectura en eco? La lectura en eco es, el docente lee, los chicos tienen el texto y van siguiendo el texto. En la primera lectura la hace el docente, modela. Luego van a hacer lectura en eco. Entonces los chicos siguen con el dedo la lectura. Era de noche. Los chicos vuelven y dicen era de noche. Es decir, van leyendo lo que el docente lee. La rata canguro salió de su madriguera. La rata canguro no podemos leer y se prestó todo junto porque no tiene capacidad de memoria. Al principio, unidades de información más chicas. Y luego también leer a coro. Primero leemos en eco, como les dije, y después lo leen todos juntos a coro. Es decir, que ya en la segunda lectura no hacen esas pausas tan largas, sino que es una lectura fluida, pero ya la saben, ya conocen el texto, ya vieron las palabras. Entonces lo hacen una lectura repetida de algo que ya leyeron. Pero como lo hacen todos juntos, los chicos lo van a querer hacer, porque si le pedimos que lo haga uno u otro, no lo van a hacer. También vamos a plantear instancias para que los chicos lean, uno lee una parte y otro lee otra parte. Pero, Anita, sí, disculpa que te interrumpa acá. no, por favor, mejor Em, así respiro. Entonces, la lectura en eco funcionaría o empezaría, sobre todo en los grados más pequeños, ¿no? A enseñar esto de la prosodia, porque la idea es que el docente lea con las entonaciones apropiadas y ellos aprendan a Sí, partir de ahí, ¿no? sí. La pregunta viene acá. ¿Cuál es la diferencia de esto con el recitado? Que a veces también se confunden las dos cosas. Con el recitado, que el recitado, en la lectura estás mirando las letras, estás mirando las palabras. En el recitado no. Eh, pero por supuesto, el recitado, claro, hay semejanza con el recitado, ¿por qué? Porque el recitado tiene que ser con entonación, tiene que ser algo expresivo, pero al menos hace años, cuando recitábamos, nos aprendíamos la poesía de memoria y la decíamos. En este caso, lo que están haciendo los chicos es escuchando la palabra y viéndola. Entonces están consolidando y reforzando las conexiones, esas conexiones neuronales que tenemos que formar para leer. Esa es la diferencia, que nos están mirando, nos están viendo, están practicando
el reconocimiento de las letras, están practicando la articulación, la decodificación, porque están viendo las palabras. Y además hay, bueno, esa es la diferencia entre el recitado y esta propuesta. Y con respecto a cuándo, cuándo mi vida, cuándo, en realidad, depende del nivel de los chicos. Si en secundaria los chicos no leen, vamos a tener que hacer lectura en eco, lectura a coro, Bien. porque si no saben leer, les tenemos que enseñar a leer. Y vamos a tener que hacer las mismas actividades de que lean y categoricen, no sé si de los sobres, ya me parece un poco infantil, lo de que lean palabras y las pongan en los sobres, pero sí que tachen las palabras intrusas, porque además eso los enseña también a categorizar. Les enseña vocabulario y a formar categorías. Sí, Sí, Gustavo levantó la mano. sí. Sí, profe, ¿qué tal? No prendo la cámara porque tengo muy mala conectividad, ¿sí? Sí, perfecto. Eh, Le de hablo a la todo mano. su, sí, de toda su relatoría me hizo acordar varias cosas. Entre cuando un tiempo atrás hacíamos hacer a nuestros alumnos una lectura silenciosa para que después, cuando realicen la lectura en voz alta, sea prosódica, ¿sí? O sea, utilizan la prosodia. Respeten los signos de entonación, las palabras, la acentuación. Siempre dijimos de que todas las palabras tienen acento, uno ortográfico y otro prosódico, porque eso lo vemos y, Sí. y practicábamos, ¿no? Y ahora me parece bueno de que el docente tiene que ser el modelador de la lectura, tiene que ser el Mm, modelo de leer. Yo me acuerdo cuando sí, era bastante, bueno, ya era rutina, no era de que no, nos sentábamos en en la silla eléctrica, nos hacían pasar al frente. Sí, nos hacían pasar al frente y tenemos una postura para leer, de una forma agarramos el libro, con la mano derecha hacemos sí. pasar las páginas y realizamos una buena lectura, Mm. con una correcta entonación, Claro, donde uno, a medida que iba leyendo, pero les enseñaban a leer. cuando hacíamos la lectura silenciosa, empezaba la comprensión del texto. Sabíamos de qué estaba hablando el texto o qué información me estaba dando el texto. Y otra cosa, yo no sé por qué dejamos de enseñar el análisis de oración en la forma sintáctica y semántica, porque ahí aplicamos mucho la familia de palabras. Ayer Claro. estuve hablando con el profe, con el maestro tutor de acá de la UEM, y me decía, Gustavo, Mm. yo no sé, y bueno, hay que consultar y que preguntar por qué dejamos, ¿sí?, Tenemos de que hacer retomarlo. Tenemos que eh, retomar la enseñanza de la gramática. Que eso exactamente. sí, en nuestro material de segundo ciclo lo estamos retomando. Pero, Bien, ¿qué pasa? iba a ser, Claro, iba a decir otra cosa más, pero sí. me olvidé ¿Eh? porque eso me pasa por no anotar, sí, pero bueno, Porque te esa era mi interrumpí yo. consulta. No, 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 pero es no, verdad. no, todo lo contrario. Antes se enseñaba a leer. Entonces nosotros leíamos en silencio, porque la lectura en silencio te llevaba a practicar la lectura. Y después la leíamos en voz alta. No teníamos problema, pero porque nos enseñaron a leer. Claro, Y esta práctica, yo me acuerdo de primer grado, no me voy a olvidar, de estar parada al lado de la maestra de primer grado. Todos los días nos daba un párrafo para practicar, lo llevábamos a nuestra casa, o una oración, y practicábamos la lectura y después la leíamos. Pero ¿qué pasa? Como se dejó de enseñar en forma sistemática la lectura, tenemos que buscar instrumentos que a lo mejor esta modalidad, esta propuesta, esta secuencia didáctica, porque es una secuencia, vamos a tener que usarla en secundaria. Vamos ahora a ver otras situaciones. Pero si los chicos no saben leer, por más que les digas leer primero en silencio, vamos a tener que enseñarles a leer. Y una manera es a través de estos pasos. Primero, lectura dialógica. Modela al docente y enseña estrategia de comprensión. Después leen la lectura en eco para que vayan identificando la palabra y
luego leen a coro. Y después sí, ellos pueden leer y hacer alguna actividad, pero ya pasaron por todas estas instancias. Y entonces en otro momento leen ellos en silencio ese texto que ya practicaron y hacen alguna actividad de escritura, como señalamos en la reunión anterior. Ahora me voy a focalizar nada más que en estrategias para desarrollar fluidez. Bueno, entonces, y también comprensión, es decir, una actividad de comprensión luego de esas 3 instancias de lectura para consolidar el proceso. Entonces, en esta última instancia, sí, ya los chicos leen ellos el texto, lo vuelven a leer para contestar, bueno, para poner si es verdadero o falso, o contestar preguntas si hacemos preguntas de comprensión. Es decir, es todo un proceso que tenemos que hacer para volver a enseñar a leer a los chicos, independientemente del grado o del año en que estén. Entonces, bueno, ya lo dije, también lo que les damos es un texto con barras que marcan dónde hacer las pausas. Bueno, acá no está, en la lectura en eco no está marcada, ¿no es cierto?, en este texto, pero es lo que hemos dicho, pero ya en este texto, por ejemplo, sí está marcado. Fíjense cómo, bueno, no se marca porque se hace pausa está marcada la pausa por el signo de exclamación, después por el punto, pero cuando no hay puntos o no hay comas, o no hay 2 puntos, o lo que marque una pausa, entonces en el texto se ponen barras. Y estos textos son los que luego, así, estos textos con barras, sobre estos textos los chicos van a hacer la lectura en eco, porque le está marcando dónde hacer la pausa. Entonces van a leer hasta ahí. No sé si soy clara. Es muy importante que tenga esas barras en un principio y luego la lectura a coro también, siguiendo con el dedo al principio la lectura, para hacer que los chicos miren las palabras al mismo tiempo que las articulen, es decir, que consoliden esas conexiones. Bueno, lo que le decíamos de modelar la lectura en voz alta, también al modelar la lectura en voz alta, los chicos ven palabras y ven palabras que no saben decodificar y pueden decodificarlas, y además de incorporar las pausas y todo lo que la prosodia. Bueno, acá hay una historia, un cuento, La niña de los zapatos rojos, es otro texto. Lo que les estoy mostrando son distintos tipos de texto. Avísame por favor, Juli, porque no tengo hora, ya sabés que voy a seguir. Sí, Este, tranquila, no hay problema. ¿Cuánto tiempo tengo todavía? Tenés más o menos 20 minutos. Ah, bueno. Entonces, no lo voy a leer todo el texto, pero lo que les quiero mostrar es que se modela con distintos tipos de texto. Y se va a hacer lo mismo. Leemos a coro, a leer, y luego ya a medida que avanza el programa de fluidez. Este es el programa de fluidez que hemos elaborado. A medida que avanza el programa de fluidez, los textos son cada vez más extensos y también las actividades. Es decir, se va a modelar la lectura, se va a hacer en eco, se va a hacer a coro, pero ya las actividades, ya la actividad de comprensión, son muchas más las preguntas y las alternativas. Es decir, que ya en una tercera instancia, que pueden ser en otro día, no el mismo día, ya los chicos van a tener el texto, leerlos ellos en silencio y responder marcando la respuesta correcta. Fíjense cómo se ha avanzado en dificultad. Es decir, cada vez el desafío es mayor. Partimos de un texto muy simple, que es el del loro,
Ah, no, el del loro no se los mostré, pero no importa. En el programa partimos de un texto muy simple, que es como una canción, algo bien amigable para que los chicos quieran leerlo, porque es muy simple, y vamos avanzando en complejidad. Bueno, esto es lo que dijimos hasta ahora. Ah, otra situación que a los chicos les divierte es que el docente le pide a un niño que se coloque al lado de ella. Y luego le dice que vaya señalando con el dedo. Y entonces el chico lo pasa más rápido o más despacio y el docente va, va modificando de acuerdo al ritmo que le marca, a la velocidad que le marca el dedo de los chicos, lo hace más despacio o más rápido. Entonces son todas situaciones. Lo que buscamos es plantear situaciones variadas, porque si hacemos siempre lo mismo, es decir, siempre vamos a hacer lo mismo en cuanto a la lectura modelo, la lectura en coro, a coro, en eco, pero también hay otras instancias y también con otros tipos de textos. Es decir, con textos expositivos, estos son textos narrativos que están en el material de Klofki. ¿Qué significa ponerle voces a los textos? Significa que escribimos textos expositivos como si fueran narrativos. Miren, el agua está quieta en la laguna. Entre las plantas flotantes aparecen unos ojos atentos y poco a poco surge un hocico alargado y angosto. No se dice, se va a hablar de qué, del cocodrilo, el yacaré. No se dice, el señor de los esteros. El yacaré es el señor de los esteros, tiene un hocico alargado y angosto y bla, 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 bla. Eso sería un texto descriptivo, el texto descriptivo más común, pero lo que se recomiendan los especialistas en lectura es, sobre todo para los chicos que no tienen experiencia de lectura, ponerle un marco narrativo, porque como se presenta la información, es narrativo. De pronto el animal abre su enorme boca y atrapa un pez que andaba descuidado. ¿Saben qué es? Es decir, cuando le ponemos voces a los textos expositivos, estamos interpelando al lector. Es decir, le estamos haciendo preguntas. ¿Saben qué es? Les estamos contando algo. No es la descripción común. Es un yacaré, el cocodrilo americano que ha conseguido su almuerzo. Acá los chicos tienen que hacer una inferencia importante. Ha conseguido su almuerzo. ¿Por qué? Porque consiguió el pez. Es decir, eso es también interesante de estas propuestas, de estas nuevas propuestas de cómo escribir textos expositivos para los chicos, según el nivel que tengan de comprensión y de lectura, porque tienen que ser más atractivos, más atractivos. Por eso les ponemos, bueno, y hay afirmaciones, preguntas, exclamaciones, comparaciones, parece un soldado de otros tiempos con su durísima armadura. Se dan cuenta que no es el texto descriptivo que estamos acostumbrados a ver en los manuales, sino que nuestra propuesta es un trabajo diferente, escribir de otra manera los textos para enseñar contenidos. Bueno, es como se hace, se reparten los libros. También se escriben palabras, bueno, se puede hacer toda una serie de trabajos a partir de las lecturas estas compartidas, también situaciones en las que se les pide que lean con otra entonación, por ejemplo, un menú, y ahí entra el arte, entra, todo esto lo hemos tomado del teatro, porque vamos a tomar estrategias del teatro, de cómo se enseña a actuar para que los chicos, para motivar a los chicos a leer. Bueno, ahora vamos a leer el menú. Es práctica de oraciones o de frases, en realidad, de frases. Práctica de frases. Pero la práctica de frases, si no le damos un sentido, es aburrido. No, lo vamos a hacer con entonación distinta. Milanesas con papas, flan con crema. Es decir, estamos tomando estrategias de teatro para que los chicos lean en voz alta, para darles situaciones en las que quieran leer en voz alta y no
primero lo practican, en este caso también. Ellos pueden hacer lo que vos decías, Gustavo, de primero practicarlo ellos cuando son frases breves, practicarlos en silencio y después el que quiere lo lee en voz alta. Bueno, lectura en colaboración, que leen un texto y se apoyan o con turnos o al mismo tiempo. Bueno, también distintas instancias para, no las voy a leer todas, para practicar lectura de palabras. Ya vimos algunas, también hay otras que pueden ponerse afiches en el pizarrón. También leer este texto es genial, para leer como si fuera el personaje. Está bien, cuélguenme, maté al pájaro, por todos los cielos, soy un gato. Mi trabajo prácticamente es andar sigiloso por el jardín tras los dulces pajaritos que apenas pueden volar de una planta a otra. ¿Cómo son textos buscados, seleccionados especialmente para dramatizarlo? Entonces lo tienen que practicar, pero tiene un sentido leerlo, porque es divertido. Y además pueden grabarlo. Ese es otro tema, incorporar a los programas de fluidez las grabaciones, que se graben, que armen un power con el texto o con dibujos y ellos vayan leyendo y grabando. Es decir, distintas instancias para practicar lectura, pero instancias atractivas. Este texto del gato asesino es muy interesante y es muy divertido, muy divertido. Bueno, lectura de textos en un programa de radio, pero todo esto ya es, avanzamos, al mismo tiempo lo podemos hacer. Pero al principio vamos a tener que hacer práctica de lectura de palabras y algunas prácticas de texto, de lectura en eco y lectura a coro. ¿No es cierto? Y después ya, sí, si los chicos van a practicar ellos solos y hacer lecturas repetidas, lo tienen que hacer con un objetivo. Porque no pueden ir a la casa y leer 3 veces el mismo texto porque sí. No, vamos a armar un programa de radio. Entonces se distribuyen textos. Después esos textos los chicos los llevan, cada uno practica en su casa el texto que le tocó o la parte del texto que le tocó. Y entonces después se graba como un programa de radio, entonces son noticias o bueno, lo que le puedan hacer. Es muy importante pensar en la situación para que los chicos estén motivados para hacer lecturas dialógicas. Bueno, otra cosa es las obras de teatro. Las obras de teatro son fundamentales, fundamentales, porque puede hacer la lectura primero el docente, luego cada uno se lleva un fragmento tenemos en el programa de fluidez una obra de teatro muy, bueno, diálogo entre dos pájaros, muy extensa, que se puede dividir en fragmentos, cada chico se lleva un fragmento y después lo practica y después cada uno lee ese fragmento hasta que se lee todo el texto. También textos expositivos que se pueden leer, las llamas se alimentan de pastos duros, bueno, con entonación y haciendo, ¿cómo se dice? Una lectura muy expresiva. Bueno, este es un texto, una obra de teatro, que es un cardenal que va a hablar con otro, porque a este cardenal ¿cómo se dice? Lo apresaron. Entonces se encuentran y después se encuentran. Dos cardenales corren hacia su reencuentro y se abrazan emocionados. Y ahí les da el tono. Hola Emilio, hola Tomás, pensé que ya no te iba a volver a ver. ¿Dónde estabas? Se dan cuenta cómo modelando y teatralizando, los chicos pueden luego practicar esa lectura y van a estar motivados para hacerla en voz alta entre todos.
Bueno, después de la primera lectura, el texto es muy largo, puse nada más que una parte. La primera lectura va a ser una lectura modelo que haga el docente con trabajo de comprensión. Luego van a hacer, en este caso, hay otra actividad de comprensión distinta a las anteriores, pero que lleva a que los chicos hagan por su lado una nueva lectura, si no recuerdan, y que lean cada una de las oraciones y luego las ordenen de acuerdo a el orden que tenían en el texto original. Bueno, llegamos al final, no sé qué hora es. Estás ¿Qué hora impecable. es? Son las 8:20, así, hasta 10 minutos Ah, de sobre. bueno. Entonces, no voy a empezar con otro tema, pero si quieren preguntas, observaciones, Por ejemplo, acá en el chat apareció una colega que se llama Lorena y comenta que la docente de quinto de la mm, escuela para incentivar la lectura utiliza un equipo de audio y un micrófono. Esto permitió claro. que aquellos estudiantes que no se animaban a leer o mostraban cierta resistencia comenzaron a participar. Y otra manera de hacerlo es también es decir, generar un sistema de tutores. Yo lo hice con una de mis hijas para que ganara fluidez en lectura. ¿Por qué? Porque tenía que hacer lecturas repetidas y esto hace muchos años. Entonces, los chicos que no tenían fluidez eran tutores, es decir, acompañaban a chicos de jardín. Entonces, ¿qué hacían? Se llevaban a su casa un cuento, lo tenían que leer en forma repetida y después se lo leían a los chicos de jardín. Es decir, eso también tiene que, por supuesto, es un proyecto ya a nivel institucional. Se ha trabajado mucho con el sistema de tutores, en los que los chicos que tienen ciertas dificultades y requieren más práctica, hacen esa práctica para leerles a otros, para escribir con otros, es decir, para hacer una actividad con otros chicos más chicos. Y se benefician ambos. Es decir, el sistema de tutores siempre se pensó para beneficio del tutor y del que recibe la tutoría. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, si quedó claro el tema de fluidez, de la lectura en voz alta. Bien, acá alguien que no tiene el nombre menciona, aquí en la 95, la escuela, se graban a Sí, los estudiantes y luego se escuchan ellos y reconocen qué les falta mejorar, luego de realizar una práctica con textos sencillos. claro, bueno, es decir que estamos en buen camino, están los docentes encaminados para recuperar las habilidades de lectura que los chicos pueden llegar a quinto, sexto grado y no tener. Exacto. Pero ya las instancias van a ser diferentes. Los pasos van a ser los mismos, los textos cambiarán, pero utilizaremos más quizá el teatro, la radio, el armar un Y power. los chicos en general, cuando se trata de textos dramáticos, es como que activan enseguida un poco más Sí, eso de la dramatización en la voz. En lo narrativo o incluso en la poesía, como que es más también. ralentizan, sí, es distinto, ¿no? Como que lo hacen más monótono. Pero cuando reconocen que hay distintos personajes, ahí es como que le dan vida, digamos, a lo que leen. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con el modelado previo que tiene que hacer el docente de todos los textos para que ellos se den cuenta Y sí, y porque llevarlos a que ellos copien esto. no, si no se hacen estos pasos, primero que tenemos que enseñar a comprender, tenemos que enseñar vocabulario. También, bueno, nosotros porque escribimos los textos expositivos de una manera muy atractiva, que también los lleva a una lectura dialógica, a una lectura expresiva, quiero decir, porque hay, bueno, muy clara la explicación, gracias, Francisco, porque precisamente hay preguntas, exclamaciones. Sí, y entonces, bueno, creo que es importante entender qué es la fluidez y cómo podemos desarrollarla.
Entonces, en el encuentro próximo vamos a retomar todo lo que es escritura de textos y enseñanza de la escritura. Pero yo no quería avanzar sin trabajar el tema de fluidez en lectura, porque me parece que es un instrumento importante para, bueno, para avanzar en la lectura. Sí, 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 si bien acá tenemos docentes de segundo ciclo y ya de secundaria también, acá Gustavo mencionaba que sería ideal desde jardín. Y sí, Ojalá empiece a ocurrir, ¿no? O ya quizás algunos docentes lo implementan, tratan de hacerlo, pero sería genial para que uno pudiera avanzar. Hoy tenemos cursos en los que tenemos que ir como hacia atrás para enseñar esto, que es lo complicado, ¿no? Porque ya los chicos vienen claro, con una forma, una experiencia y replican lo que ya vienen haciendo hace años. Entonces, bueno, buscar la forma de ahora claro, caminar. sa- porque no tenemos grados. No tenemos grados en el sentido que uno puede encontrar mucha variación y en general hacia abajo, en los grados, aún en los grados superiores. Exacto. Entonces, estas estrategias pueden ser útiles y el programa en sí puede ser útil. Eh, yo creo que lo tienen que tener los docentes, eso lo voy a hablar para que este programa de fluidez tengan acceso a ese programa. Bueno, Bueno, nos vemos bueno, Anita, entonces, nos vemos pronto, ya no sé cuándo. gracias. Gracias, Gracias a todos hasta por estar como pronto, que siempre. descansen. Que descansen. Chao. Hasta luego, gracias.